Buenas tardes. El temita que vamos a ver ahora es un temita más que nada de repaso, porque ustedes tendrían que saber este tema. Número más, número menos, deberían saber, porque es lo que nosotros llamamos suelo. Y esta parte de suelo ustedes ya lo tendrían que haber visto en otras materias de la Facultad de Ingeniería. Esta materia tiene mucha interacción, ya lo vieron con Tulio recién, con otras materias que ya han cursado. En esta pata que estamos por ver nosotros, la pata geotécnica, la pata que vamos a ver estudio del suelo. Ustedes tenían, no sé si la materia se llama mecánica del suelo o fundaciones, y ahí ven lo que es la clasificación de suelo. ¿Por qué tenemos que dar este tema? Porque nosotros vamos a ver que en esta materia se empiezan a poner exigencias desde el punto de vista de los suelos, y esa exigencia de los suelos no es nada nuevo, es visto por ustedes, pero yo tengo que tratar, más que nada es traer a la memoria temas vistos por ustedes. Bueno, esta pata es suelos. Y dentro de esta pata van a tener que hacer, dentro del coloquio, clasificación de suelo. ¿Por qué? Porque yo quiero que ustedes sepan identificar un tipo de suelo. Ya estamos hablando de ingeniería aplicada. Por lo tanto, vamos a ver qué significa suelos. Desde el punto de vista técnico, yo no estoy por hablar mucho porque hay una materia especial para esto, pero decimos que suelo es la formación natural de estructura suelta o removible y de espesor variable, resultante, concepto importante, de la transformación de la roca madre subyacente, bajo la influencia de procesos físicos, químicos o biológicos. ¿Cuál es la particularidad acá? Que desde el punto de vista técnico, nosotros estamos viendo que el suelo no es homogéneo. Ni siquiera el suelo es igual de un lugar al otro, sino que depende de la transformación de esa madre, de ese suelo madre o de esa roca madre, a través de los siglos. Y ahí está la importancia de ustedes como ingenieros desde el punto de vista ya de la profesión. Van a tener que saber con qué material vamos a poder trabajar. Esto está muy influenciado, aunque ustedes no lo crean, con la historia de la humanidad. No voy a entrar, no me corresponde, pero si ustedes empiezan a mirar, hay una pregunta que tienen que hacerse ustedes. ¿Por qué hay tanto adoquines de caminos, de adoquines en la ciudad de Buenos Aires? Que si ustedes leyeron los diarios, en este momento dicen que hay calles de adoquines que la están levantando el municipio de la ciudad de Buenos Aires, y ustedes leen que el ciudadano común se opone porque dice que es una reliquia histórica. Ya son ingenieros, ya estudiaron algo de geología, ya vieron algo de mecánica del suelo. En la ciudad de Buenos Aires hay canteras de adoquines, de granito especialmente. Pregunta, quiero que me respondan, por el amor de Dios. Vamos, vamos. Ya son ingenieros ustedes ya casi. Supongo que no. No, Una ciudad creyera, ¿no? no hay adoquines. ¿De dónde venían estos adoquines? Googleenlo. Pero es la pavada. Nosotros somos exportadores de granos y los grandes barcos antiguos que venían al puerto de Buenos Aires, estamos hablando de hace 200 años. ¿Cómo venían? Venían a buscar granos. Como no pueden venir un barco sin carga porque es muy inestable, le cargaban piedra desde su puerto de salida. Estamos hablando de España. Y de allí venían esos adoquines. Lo descargaban acá en la ciudad de Buenos Aires, acá cargaban grano o la materia prima que producía este país y se iban con la carga que producía plata. Pero la piedra esa la dejaban tirada en el puerto de Buenos Aires. Y de allí ustedes van a ver grandes partes de la ciudad de Buenos Aires. No quiero hablar mucho, pero es el barrio La Boca, toda la parte de La Boca. Ustedes van a ver todavía calles de adoquines, toda la parte. Conocen, bueno, no estoy para hablar mucho, porque es Buenos Aires, che, ustedes tienen que conocer Buenos Aires. Por la parte del puerto de la ciudad de Buenos Aires, tiene mucho de calle de adoquines. La calle Defensa, toda esa zona del barrio de San Telmo. Las calles eran de adoquines. Bueno, suelo. De esta definición dice que se desprende que su estudio requiere el concurso de varias ciencias, que ustedes teóricamente la tienen que haber visto ya, mecánica del suelo, geología, física, química y la parte biológica por las transformaciones que tiene el suelo.
Ahora bien, en ingeniería van a ver una materia específica de estudio de suelo que es geotecnia aplicada, que creo que es optativa para los chicos que van a la ingeniería civil, orientación, construcciones, optativa. Muy buena materia en donde se estudia con más detenimiento lo que es suelo. Bueno, no vamos a entrar tanto nosotros, pero la pata vial también tenemos una materia que vemos mucho suelo, que es materiales viales. Desde el punto de vista de la granulometría, que no voy a jugar mucho, pero sí son preguntas de coloquio, podríamos decir que desde el punto de vista del suelo se puede dividir en función del tamaño de sus componentes. Y decimos que una arena es gruesa cuando pasa el tamiz de 2 milímetros y es retenida por el tamiz de 420 micrones. Tamiz. Podría ser una pregunta de coloquio. ¿Qué significa tamiz número 4? Vamos, respondan. O tamiz número 100 o tamiz número 200. Vamos. Cuadradito en una pulgada. Número de apertura en una pulgada lineal. Número de aperturas en una pulgada lineal. Ese sería el concepto del número. ¿Qué significa 420 micrones? Es el tamiz número 40. 40 aperturas en una pulgada lineal es el tamiz número 40. O sea, están diciendo que una arena gruesa es una arena que está comprendida entre 2 milímetros y 420 micrones. Una arena fina, 420 micrones, y el número 74 micrones, tamiz número 200. Limo, que ya empieza a tener propiedades diferentes porque le empiezan a prevalecer la fuerza de superficie sobre la fuerza de masa, es un limo, está comprendido entre los 74 micrones y 5 micrones. Arcilla. La arcilla es la pata de los suelos que más problemas nos podría llegar a traer desde el punto de vista técnico en las obras viales. Y dicen que la arcilla es de 5 micrones hasta 1 micrón. Y partículas más chicas de 1 micrón serían arcilla coloidal. Físicamente, ¿cuál sería el tamiz máximo que podemos separar por lavado tamiz 200? Eso ya lo vieron, no me vengan a decir que no lo vieron. ¿Qué tamiz era? Tamiz número 200. Lavado de fino sobre tamiz 200 era el material que nosotros separábamos, lo grueso de lo fino, lo más finito que podíamos tener. Bueno, vayan, porque eso van a ser preguntas de coloquio. Esta es la famosa gráfica que creó el amigo Casagrande, en donde yo podía clasificar los suelos, o los tipos de suelos, en función de qué. Dos grandes variables, decía Casagrande. Vamos a tratar de rayar un poquito, si se puede. Uno era lo que él llamaba el límite líquido. No voy a definir lo que es el límite líquido, ya lo tienen que saber. Y otro lo que era el índice de plasticidad. Y en función de estas dos grandes variables, el gráfico de Casagrande me permitía a mí ubicar más o menos dónde estoy parado desde el punto de vista de la clasificación de los suelos. Y ahí, ¿qué es lo que veíamos en este gráfico? Que nadie lo mira. Únicamente lo puede mirar el ingeniero Dante Bosch, porque es un especialista en suelo. Más o menos dónde estamos parados desde el punto de vista de la estabilización de los suelos. Vamos a encontrar acá, por ejemplo, si el límite líquido es muy alto, son arcillas inorgánicas de alta plasticidad. Este suelo, desde el punto de vista técnico, ¿es bueno o es una porquería? Desde el punto de vista vial estoy hablando. Una porquería. No es una porquería. Es una alta plasticidad, es un suelo muy reactivo, que en presencia de humedad va a tener un gran aleatoriedad desde el punto de vista del hinchamiento. Su volumen no es estable, porque va a ser muy fluctuante con respecto al nivel de humedad. Si yo construyo un terraplén con arcillas de alta plasticidad, ese terraplén no es estable. Estoy aplicando ingeniería vial ya. Ya estoy viendo que, ojo, atento Houston, ese suelo no es válido. Acá aparece otro, fíjense, limos inorgánicos de alta compresibilidad
y arcillas orgánicas. Tampoco me sirve. ¿Qué estoy viendo acá? Entre nosotros. Este límite líquido, para allá. Atento, Houston, estoy teniendo un material malo desde el punto de vista de lo que yo quiero del punto de vista vial. Debería estar para acá. Ahora bien, este límite, puesto por Casagrande, es bastante aleatorio, pero bueno, como concepto general. En el Chaco, ¿podemos encontrar suelos por acá? Esa es la pregunta que tienen que saber ustedes como ingenieros. Sí, señor. No sé si algún chico son del interior, pero las peores arcillas del interior del Chaco están en la zona de Quitilipi, Machagay, por ahí. Son los suelos arcillosos más reactivos que podemos llegar a tener. Por ahí están, en esa zona. Y podemos tener suelo bastante malo en alguna parte cerca de los paleocauces, los distintos arroyos que tenemos nosotros. Suelos malos. Y aparece, fíjense acá, para este lado, acá, límite líquido menor que 30. Arcillas inorgánicas de baja plasticidad, suelos no cohesivos, limos inorgánicos de baja compresibilidad. Acá aparece limos inorgánicos de mediana compresibilidad, arcilla inorgánica de mediana plasticidad. ¿Qué me está diciendo? Atento, Houston, tengo que tratar de venir para este lado y tratar de venir para este lado. Esto me está indicando a mí rápido dónde estoy parado desde el punto de vista de la ingeniería de los suelos. ¿Qué hizo la ingeniería de los suelos? Siguió estudiando el comportamiento de los suelos. ¿Por qué? Porque esto que fue armado por Casagrande le permitió al ingeniero Casagrande poder encontrar un cierto tipo de clasificación de suelo o identificar los suelos desde el punto de vista de la ingeniería. Y este sistema lo tendrían que haber visto, que es el SUC, Sistema Unificado de Clasificación de Suelo. ¿Lo vieron a esto o no lo vieron? Es un resumen, por el amor. Sí, Sí, bueno. Fíjense sí, que esta pata de clasificación de suelo lo van a ver ustedes para la ingeniería hidráulica y la ingeniería civil. Un STP, por ejemplo, piden un STP para hacer un edificio de suelo, le van a sacar la clasificación de los suelos por SUC. No voy a entrar mucho en SUC, pero el SUC es muy lindo y es muy interesante la información que me da el SUC, porque me permite identificar fundamentalmente por letras, en donde el primer símbolo que aparece es un símbolo que me está diciendo el tipo de material predominante, si es una grava, es una arena, es un limo, es una arcilla o un material orgánico. Y la segunda letra era cómo está ese material desde el punto de vista de la graduación. Entonces teníamos pobremente graduado, bien graduado, de alta plasticidad o de baja plasticidad. Muy buen sistema de clasificación de suelo para ingeniería civil, obras civiles o ingeniería hidráulica. Pero desde el punto de vista de la aplicación del método para ingeniería vial, es muy abierto todavía. Este SUC, que ustedes ya lo vieron, ¿cómo seguía? Clasificaba los suelos desde el punto de vista suelos granulares, menos del 50% pasa por el tamiz 200, este famoso tamiz 200 era el que me permitía a mí deber qué porcentaje de material es arena gruesa o arena fina y qué material es arcilla o limo, grande así. Entonces teníamos material grueso, puede ser grava o puede ser arena. Y ahí entramos a jugar lo que me decía el SUC. Está bien graduado, pobremente graduado. Si es una grava limosa, no, es una grava arcillosa. Espectacular, ¿eh? Pero me está faltando identificarlo al material desde el punto de vista de la ingeniería vial. Este si fuese el material fino, no vayan a pensar que le tengo que pedir esto, sino para que ustedes se ubiquen, nada más donde estamos parados. Bueno, fíjense lo que decía el SUC. Lindo. El límite líquido me está diciendo a mí, para el sistema unificado de clasificación de suelo, ya lo vieron ustedes,
¿Cómo es el material? Y entonces decía el tipo, si el porcentaje de suelo fino es mayor al, pasa más del 50%, también 200, y el límite líquido es menor que 50, son limo y arcillas. O puedo tener limo y arcilla de límite líquido mayor que 50. Entonces aparecía limo, arcilla o material orgánico. ¿Material orgánico sería apto para ser usado en obras viales? Pregunta técnica. No, porque el material orgánico me está diciendo es un material que tiene mucha capacidad de absorber agua y por lo tanto va a tener mucha capacidad de tener variabilidad de altura en función del porcentaje de agua. Entonces un material orgánico no es apto desde el punto de vista para hacer una obra, como vieron con Tulio. La obra tiene que ser durable en el tiempo, tiene que permanecer y trascender varias generaciones. Si yo hago un terraplén con material orgánico, ese material o ese terraplén no va a ser estable en el tiempo, por lo tanto no sirve. Para un campito puede ser, pero para una ruta importante, atento Houston, tenemos un problema. Entonces, ¿qué hizo la ingeniería vial? Y la ingeniería vial trató de buscar soluciones. Pero fíjense que no se escapa mucho de lo que vieron con Casa Grande. Esto que les estoy mostrando a ustedes es una pata de un pliego, del Pliego General de Condiciones de la Dirección Nacional de Vialidad. ¿Qué dice este pliego? En el capítulo B3, terraplenes, decía, ¿en qué consiste el terraplén? Es lo que vimos con ustedes en la clase de ayer. En la limpieza del terreno, en donde se construirán los terraplenes, y los mismos están usados para materiales aptos provenientes de diversos tipos de excavación, en todo lo acuerdo con lo que dice el pliego. Ese material para hacer terraplén, lo más importante es lo que está resaltado en azul. El suelo empleado en la construcción del terraplén no deberá contener ramas, troncos, matas de hierba, raíces u otro material orgánico. La pregunta que uno te tiene que hacer es, yo soy ingeniero, ¿por qué me está diciendo que no quiere que tenga material orgánico? Fácil, el material orgánico, primero que nada, se descompone, luego su volumen va a disminuir, y si disminuye, me va a producir una oquedad, y si hay una oquedad, se va a asentar. Y encima, que es material orgánico, tiene una capacidad de absorber humedad muy importante. Por lo tanto, su capacidad de moverse en función del porcentaje de humedad es muy importante. Y si es muy importante, papá, vamos a tener problemas de la durabilidad de la estructura. ¿Y qué más dice el pliego? Fíjense lo que dice el pliego. Habla de CBR. Yo no sé si ya vieron, lo vamos a ver en esta materia y lo vamos a estudiar en otra materia mucho más en detalle, que es materiales viales. ¿Saben lo que es el CBR o no? No sé si lo vieron. Bueno, es un ensayo, después lo vamos a explicar bien definido, pero es un ensayo de resistencia que experimenta el suelo ante un ensayo normalizado. Número más, número menos. Es la resistencia al punzonamiento que puede soportar un suelo con respecto a un ensayo patrón. Tómenlo por ahí. CBR. ¿Qué dice el CBR? El valor mínimo, 3%. Atento, Houston. Un suelo apto para terraplén tiene que tener una capacidad de resistencia medida por el ensayo de CBR de mínimo 3%. Primera información importante. Segunda, no puede experimentar hinchamiento. Ustedes todavía no lo vieron, no importa, pero es para razonarlo. ¿Qué quiere decir no tiene que tener valor de hinchamiento? Tiene que ser un suelo que no experimente variación de volumen en función de la variación de humedad. Atento, Houston. Un suelo debería ser con casi nada, o mejor dicho, cero materia orgánica. Y el tercer parámetro lindo que pone el pliego dice, un suelo apto para terraplén
debería tener un índice de plasticidad menor de 25. Interesante. Y ese es el único parámetro técnico que uno dice, metió el pliego. Tu plasticidad menor de 25. Bueno, entonces, la pregunta es, ¿esto con qué clasificación de suelo lo manejamos desde el punto de vista de la ingeniería vial? Bueno, obviamente acá el pliego está escrito y dice el material debería estar bien triturado. Fíjense que no tiene que tener conformaciones de suelo como si fuese bloques de suelo. Debería bien triturado, bien desmenuzado, tratando de evitar oquedades en el futuro. Los espesores tienen que estar en función del tamaño máximo, etcétera, etcétera, etcétera. Para construir esto, que es un terraplén. Entonces, ¿cuál es la clasificación de suelo que vamos a utilizar? Vamos a utilizar la clasificación de suelo HRB, de la Highway Reserve Board, del Centro de Investigación de Carretera de Norteamérica. Este método, que es el método de clasificación de suelo que vamos a utilizar en la ingeniería vial, más o menos del año 64, se lo está usando en obras viales a nivel mundial, en general a nivel mundial, y tiene la particularidad, este método, que no requiere grandes equipos de laboratorio. Es lo que ustedes vieron. A ver, bueno, no me voy a meter, porque si no me meto a embarrar la cosa, pero este método únicamente le va a pedir a usted límite líquido, límite plástico y granulometría de los suelos. Entonces, ¿qué es lo que dice este método? Que conociendo la granulometría de los materiales y los límites de Atterberg, límite líquido, ¿se acuerdan el límite líquido cómo lo obtenían? Por el acanalador de Casagrande, ¿se acuerdan? La capsulita, los 25 golpes, se unían en 1 centímetro y tenían el material que tenía ese tipo de límite líquido. Y el límite plástico, ¿cómo obtenían ustedes? Eran los choricitos que ustedes hacían a mano, de aproximadamente 3 milímetros. En función del límite líquido, límite plástico y la granulometría de los suelos, yo voy a poder clasificar un suelo siguiendo las recomendaciones de la HRB, y esa clasificación de suelo es la que se utiliza en la ingeniería vial. ¿Hasta acá alguna pregunta? Porque es todo más o menos lo que ustedes ya han visto. No estoy entrando mucho, pero necesito estos temas bien vistos por ustedes, porque es lo que vamos a hablar en la ingeniería vial. Por lo tanto, el HRB, en general, igual que el SUC, ¿se acuerdan que el SUC hablaba de suelos gruesos y suelos finos? El HRB también va a hablar de suelos gruesos y de suelos finos. A ver, de ustedes, que alguien me diga cómo se clasificaban los suelos HRB, cómo los llamaban. ¿Vieron esto o no? ¿O es todo nuevo para ustedes? No vimos. Sux y Ashto. Son una pícara, amigo. Bueno, no importa, vamos por parte. Esto deberían ver en suelo ustedes, amigos. Yo no puedo estar perdiendo tiempo acá, pero no importa. Este es el gran problema que estamos teniendo como facultad, no se preocupen, ya lo tenemos asumido. Los suelos, para poder clasificarlo, el método HRB, va a utilizar lo mismo que el método SUC, el PASA tamiz 200. Y lo va a dividir en 2 grandes grupos, los suelos gruesos o los suelos finos. Pero ¿cuál es la particularidad del HRB con respecto al SUC? El HRB va a decir que un suelo es grueso cuando tiene menos de 35% PASA tamiz 200. Y el fundamento de este concepto es algo lo más importante de este tema. Van a prevalecer en ese tipo de suelo un cierto tipo de comportamiento del mismo. Por lo tanto, y vuelvo a repetir, un suelo grueso es aquel que tiene menos del 35% PASA tamiz 200. Y el sistema HRB lo va a dividir en 3 grandes tipos de suelo.
los A1, los A2 y los A3. A1, A2 y A3, suelos gruesos. Dentro de esos suelos lo va a ir dividiendo en subgrupos. A1A, A1B, A24, A25, A26, A27 y el A3. Ese valor de letra A o valor de letra B es bien graduado o mal graduado. Y el subgrupo A2, 4, 5, 6 o 7, a medida que crece el subíndice, nos estamos encontrando con suelos de características viales cada vez más feos. Son más comportamiento desde el punto de vista técnico, van a ser peores. Pero lo importante es verlo así. Un material granular es todo material que desde el punto de vista granulométrico, el porcentaje pasa tamiz 200 menos del 35%. O sea, más del 65% es retenido por el tamiz 200. Y el límite del 200, ¿qué es lo que era? Las piedras, las gravas, las arenas gruesas y las arenas finas. Por lo tanto, si hay un gran porcentaje de material por encima del tamiz 200, son suelos gruesos, en donde van a prevalecer esencialmente las fuerzas de fricción. Ahora bien, si el porcentaje pasa tamiz 200 es mayor del 35%, estamos en presencia de lo que llama la HRB de suelos finos. Y ahí aparecen, fíjense, si el suelo grueso eran A1, A2 y A3, los suelos finos son A4, A5, A6, A7 y A8. Este material A8, grupo A8, son los suelos denominados orgánicos, o sea, presentan material orgánico, o sea, del punto de vista vial, una porquería. Ahora bien, teniendo esto, ¿cuál sería el mejor material desde el punto de vista de la ingeniería vial? ¿Una 1 o una 7? Una 7. Ah, al revés, papá. A 1. Una bien graduado. Claro. Una 1 es un material grueso bien graduado. Es un material pipí cucú desde el punto de vista de la ingeniería vial. Un material A7 es un material fino, de mucha plasticidad y que puede generar problemas desde el punto de vista de la durabilidad de la obra. ¿Qué estamos viendo acá? Que el método HRB ya me está diciendo, por 3 ensayos simples, límite líquido, límite plástico y su granulometría, poder identificar en forma rápida qué tipo de suelo constituye ese material, desde el punto de vista de la ingeniería vial. Ahora bien, ¿por qué, para que ustedes sepan nomás, por qué dice el HRB que tomó el 35%? Se lo explica matemáticamente. Pero pongamos, tómenlo como un razonamiento, tómenlo como diciendo, Viaín nos está contando una historia, tómenlo como un cuentito. Y en otra materia lo vamos a estudiar mucho más finito esto, pero el concepto, lo que yo quiero es el concepto final. ¿Cómo podemos identificar por qué la HRB toma el 35%? ¿O por qué lo toma? Bueno, el concepto es esencialmente porque el 35% es la frontera en donde un material se va a comportar de una manera o se va a comportar del otro. Pregunta de examen. No se me olviden, por el amor de Dios. Ese límite del 35% es una frontera física
que me va a decir que el material se va a comportar de una manera o se va a comportar de otra manera. Y para poder tratar de justificarlo, se presenta el siguiente ejemplo. Supongamos un material que está en el límite. El retenido por el PASA-TAMI 200, o sea, el retenido TAMI 200, 65%. Por lo tanto, el porcentaje PASA-TAMI 200 es 35%. La suma de estos dos, la sumatoria, tiene que dar 100%. Ah, vale, cacho. El 65 más el 35 es el 100%. El peso unitario compactado, ¿saben lo que es esto, no? ¿Vieron esto? El Proctor. ¿Cuánto sería la densidad Proctor que presenta ese material, su peso unitario compactado? 2 gramos por centímetro cúbico. El porcentaje de humedad óptimo de ese material es el 9%. Y el peso específico que presenta ese suelo, que es considerando que no hay vacíos, es 2,6 gramos por centímetro cúbico. Bueno, el volumen de vacío absoluto va a ser igual a ese peso específico menos la densidad que tiene el sistema, dividido el peso específico absoluto. ¿Saben lo que es esto, no? A ver, entre nosotros. Sí. Ya saben, ¿no es cierto? Vale, cacho, no me mientan, ¿eh? Esto ya saben, 23%. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo compacté mi probetita al 2 gramos por centímetro cúbico, esa probeta tiene un porcentaje de vacíos natural de aproximadamente el 23%. Eso es lo que está queriendo decir la teoría. Ahora bien, ¿cuánto sería el volumen de sólido? Fácil. Si yo tengo la probeta que es 100%, le saco el volumen de vacío, el volumen de sólido de esa probeta es el 77%. Hasta acá es matemática, ¿eh? No hay nada del otro mundo. Pero seguimos estudiando. Fíjense, supongamos que tenemos 1000 centímetros cúbicos el volumen de suelo. ¿Cuánto es el retenido por el TAMI 200? 65%. Entonces, ¿cuánto sería el volumen de sólido que tiene ese volumen material? Fácil, el 65% por el volumen sólido por los 1000 centímetros cúbicos me está dando 500 centímetros cúbicos. ¿Cuánto sería el porcentaje PASA-TAMI 200? Fácil, el 35% por el volumen sólido le da 270 centímetros cúbicos. ¿Cuánto sería el volumen de agua? El 9% con respecto a la densidad. ¿Qué densidad? Material compactado, 180 centímetros cúbicos. Y el aire la diferencia. Esto está medido en volumen. ¿Me van siguiendo la idea o no? Ahora bien, ¿cuánto es el volumen sólido? 50%. ¿Por qué? Porque es 500 dividido 1000, aproximadamente 50%. Y este volumen sólido, ¿qué representa desde el punto de vista, si uno pudiera identificarlo, a un arreglo de bolitas? Y es este tipo de arreglo. Es el contacto mínimo entre partículas del esqueleto granular. Un arreglo cúbico. ¿Qué me está queriendo decir esto entre nosotros? Que cuando uno habla de un suelo cuyo porcentaje pasa también 200, está en ese orden del 35%, me está quedando una cantidad de material por arriba del 35, del también 200, que la estructura tiene o prevalece el esqueleto granular. El concepto general es este, y es lo más importante para ustedes. Para valores de PASA-TAMI 200 menores del 35%, prevalecen para ese suelo las fuerzas de fricción o trabazón. Concepto importantísimo desde el punto de vista de la ingeniería vial. Cuando uno tiene un suelo que tiene hasta el 35% PASA-TAMI 200, ese suelo en general van a prevalecer en ese tipo de suelo
las fuerzas ligadas a la estructura o a la trabazón entre las partículas. Buen suelo del punto de vista de la ingeniería vial. Ahora bien, si el porcentaje Pasatami 200 es mayor al 35%, en ese tipo de suelo no hay estructura granular. Las partículas están separadas porque prevalecen las fuerzas cohesivas. Por lo tanto, para ese material en donde el porcentaje Pasatami 200 es mayor al 35%, prevalecen las fuerzas de cohesión, fenómenos de hinchamiento y absorción del agua. Ese tipo de suelo, los A4, A5, A6 o A7, van a ir a medida que aumenta el subíndice o el número, peores suelos desde el punto de vista del comportamiento vial. Hasta acá alguna idea, porque este es el concepto gigantesco de lo que es la clasificación de suelo de la ingeniería vial. ¿Y por qué se lo damos en esta materia? Porque vamos a hablar mucho de suelo, mucho de valor soporte y de las características que debería tener un suelo para ser durable la obra, como vieron con Altamirano. ¿Cómo se resume esto? Voy al resumen. Aguánteme y después vuelvo para atrás. Este sería el gráfico tipo. Se lo voy a mandar. Está en los archivos, no se preocupen. Yo le mando la planilla. ¿Qué dice esta planilla? Y así se trabaja, ojo. Aguánteme. Miren. ¿Qué dice esta planilla? Esta planilla me está diciendo, se ingresa, vamos a hacerlo así, siempre es de arriba y hacia la derecha. Lo que yo tengo que entrar siempre es ver dónde estoy parado. Le hago la granulometría. Si el material tiene 35 o menos, Pasatami 200, entro en este grupo. Ahora, si el material tiene más de un 35%, entro en este grupo. O sea, lo que hemos dicho con ustedes, o es una 1, una 2 o una 3, o A4, A5, A6 o A7. Ahí juega después otra variable. Como les dije a ustedes, entre por arriba y a partir de acá empiezo a mirar. Entro acá y digo, ¿cómo es la granulometría? El porcentaje pasa también número 10. Hasta un 50%. Vengo acá y me quedé en este caso, acá. No, tu material es más fino. Bueno, vengo acá. O más fino, vengo acá. O más fino, vine hasta acá. Granulometría. Si prevalece material grueso, estamos metidos acá, A1A. Y después miremos acá, a lo último. Si bien es grueso, ¿cuánto es tu límite líquido o tu límite plástico o el índice de plasticidad? Si es hasta 6, estamos en presencia de un A1A o A1B en función de la granulometría. Y fíjense lo que dice acá abajo. Este material está formado por fragmentos de roca, grava y arena. Y desde el punto de vista de la ingeniería vial, ¿cómo es la característica de este substrato? Desde el punto de vista de la ingeniería vial, excelente. Bueno, a medida que me voy para la derecha, voy pasando de excelente a bueno. Vamos a una 3. ¿Quién hizo la peregrinación a Itatí? Y cuando llegan a Ramada Paso se ven por el camino arenoso ese que hay ahí a la derecha. A la izquierda, perdón. Llego así a la izquierda. ¿Conocen? Bueno, algunos de Correntino, así que tiene que haber caminado. No me digan que no caminaron porque son una manga de malo. Bueno, este material, la 3, es generalmente el suelo predominante en la costa correntina sobre la margen del río Paraná. Ahí por eso les muestro. Si alguien fue a la peregrinación de Itatí, cuando uno entra a Ramada Paso, el camino cómo es, a ver, explíqueme a alguien que haya ido. Levante la mano, no pasa nada, che, no estoy preguntando si son buen católico o mal católico. Digo, si hicieron
la peregrinación, nada más. ¿Alguien fue? Hace de noche No, por ahí, la así universidad, que ¿verdad? no vi mucho. ¿Vos fuiste hace mucho? ¿No te acordás de nada? ¿Pero es suelo arenoso o no es suelo arenoso? Es un suelo arenoso lindo. Si usted lo mira en un suelo arenoso lindo. Ahora, si llega a llover, ustedes quieren caminar, se hunde la patita, porque es un suelo arenoso sin nada de plasticidad. Bueno, eso es una 3. Fíjense lo que dice la 3. Tiene que el pasatamiz 40 mínimo pasa el 51%. Y en el pasatamiz 200 hay un valor máximo del 10%. Es una arena limpia. Y dice acá, es un material no plástico, no presenta plasticidad. Es una arena limpia, fina, muy buen material. Ojo al piojo, tiene problema desde el punto de vista de su estabilidad en los esfuerzos. Pero es bueno. Y aparece otro suelo, muy común en Corrientes. Este sería más que nada si fueron para empedrado y anduvieron caminando por las barrancas de Empedrado, un paso de la Patria también por ahí, y aparece un suelo arenoso que tiene como arcilla, tiene algo de material arcilloso, ustedes lo tocan en la mano y pueden hacer algunas bolitas de arcilla. Es un material, pero prevalece la arena, pero no es una arena limpia, tiene tosquilla, le decimos nosotros, la pata viana, ¿no? Digo, entre nosotros. Bueno, fíjense, estos son los A2, que puede ser A24, excelente material de punto de vista en ingeniería vial, un A25, y a medida que crece el subíndice, su propiedad va perdiendo. ¿Por qué pierde? Y la explicación está abajo. La plasticidad máxima, el A24 y el A25 es 10. El límite líquido acá es bajito, acá es alto, y en el caso de A26, ustedes están teniendo plasticidad mínima del 11%. Tiene un poco más de plasticidad. Pero el A24 es un suelo seleccionado, arenoso, espectacular, que puede aparecer en la zona de Empedrado, en la zona de Paso de la Patria, la zona de San Lorenzo, un suelo arenoso muy lindo, excelente, San Roque. Casi todos los suelos que estamos sobre la margen del río Paraná aparecen estos suelos yacimientos muy buenos desde el punto de vista de la ingeniería vial, que son lo que nosotros llamamos suelos seleccionados, los A2, especialmente A24. Y después nos vamos a lo que aparece en la otra margen de la provincia, del río Paraná, la provincia del Chaco. Van a aparecer esencialmente estos suelos, los A4, A5, A6 y A7. Y si ustedes miran, el A4 es un suelo dentro de todo fino, lindo, tiene baja plasticidad, baja plasticidad, hasta lo sumo un 10, y tiene bajo valor de límite líquido. Si ustedes lo comparan, fíjense, estos valores son equivalentes al A24. O sea, desde el punto de vista de plasticidad, un A4 tiene un comportamiento de su fracción arcillosa semejante a un A4. Esa sería la idea del punto de vista técnico. Es un A2-4. Dentro de todo, lindo suelito. Desde el punto de vista arcilloso, no presenta casi arcilla y prevalece los suelos limosos. Y cuando la plasticidad se le fue, tenemos los A6 o A7, tenemos lo que llamamos suelos arcillosos. Y estos materiales, desde el punto de vista de la estabilización de los suelos, son bastante malos desde el punto de vista de la ingeniería vial. ¿Alguna pregunta hasta acá? Porque yo estoy tratando de ir avanzando para que ustedes comprendan lo que yo quiero llegar. Que a mí me surge una duda de ver la Dale. tabla ahí. Dale. Por ejemplo, en los A2, que tenemos ahí 3 índices, sería A2, 4, por ejemplo. El tercero, que es un 4,
es porque es equivalente en las propiedades Claro. prácticamente a la Las- 4. Las propiedades cohesivas de este material son semejantes a la de una 4. Ese sería el concepto. El Porque lado lo mismo en la 5, las 5. propiedades cohesivas son semejantes a la A5. El lado 6, las propiedades cohesivas son semejantes a la 6. Y el lado 7, si viene da A2, tiene menos del 35%, pasa también 200. La fracción arcillosa tienen propiedades semejantes a una 7. Ese sería el concepto. A24, A25, A26 o A27. Y el concepto te está diciendo acá, grava, arena, arcilla o limo. ¿Entendés? Grava y arena arcillosa o limosa. Este material van a prevalecer las fracciones fina, arcillosa, porque son suelos arcillosos. ¿Te ubica la idea o no? Fácil, ¿eh? No es nada del otro mundo. Ahora bien, Profesor, Inge, dale, una otra, pregunta. dale. ¿Por qué tengo un A7, A7.5 y A7.6 en la Ah, misma bueno, eso columna? es lo que ¿Cómo diferencia? eso vamos a aplicar ahora. Ah, Estos ok. suelos, desde el punto de vista fino, es una gran familia de suelos. ¿Y qué hizo el SUC, no, el HRB? Para poder identificar a estos suelos, lo empezó a estudiar en función de otra variable, que ellos llaman el índice de grupo, que está acá. ¿Qué es lo que dice el índice de grupo? Son tratar de definir el comportamiento de ese suelo en presencia de agua. Esta era la antigua fórmula del índice de grupo, una fórmula matemática, que después fue cambiada, esta es la matemática anterior, y ahora tenemos en donde la fórmula actual del índice de grupo dice, matemáticamente, por ciento de material que pasa también 200, menos el 35, por una expresión matemática en donde está metido el límite líquido, el porcentaje de material pasa también 200 y el valor de la plasticidad del mismo. Fíjense, si yo tuviese un material bueno, este valor es 0. Porque si yo tuviese porcentaje menor del 35%, pasa también 200, este término es 0. El índice de grupo 0 es un buen material desde el punto de vista de la presencia de agua. ¿Y cuándo empieza a aparecer el índice de grupo? Fácil. Cuando tu límite líquido es mayor que 40, tu valor es mayor a 35 y la plasticidad es mayor a 10. Entonces, cuando el valor te da negativo, se considera que el índice de grupo es 0. Si no hay el índice de grupo, tu material desde el punto de vista del comportamiento es un buen material en presencia de la humedad. Pero a medida que empieza a crecer el índice de grupo, acá no está escrito, pero no importa, es a mayor índice de grupo, tu suelo tiene mayor hinchamiento. Por lo tanto, el valor ese que medíamos nosotros me está diciendo que va a chupar mayor cantidad de suelo y va a tener una mayor valor de absorción de humedad. A mayor índice de grupo, tu suelo tiene mayor hinchamiento y una mayor absorción de humedad. Quiere decir que en presencia de humedad, tu suelo con índice de grupo a igual suelo, pero a mayor índice de grupo el comportamiento vial es peor. Ese sería el concepto del índice de grupo. ¿Y dónde lo clasifico? Acá, los A7. Porque los A7, como fíjate que el límite líquido es 41, pero este valor puede llegar hasta 60, 70, lo que ustedes quieran, yo tenía que tratar de identificar un suelo A7. Bueno, y va a aparecer el A75 o el A76 que van a ser suelos con un comportamiento peor a medida que aumenta el subíndice. Ese sería el concepto de los A75 y A76, que van a estar en función del índice de grupo. ¿Entendieron la idea o no? Más o menos.
¿Cuál es una 7.5? Acá abajo está acá. El índice de Profe, plasticidad una menor a pregunta. 30 a 7.5. El límite líquido. El límite líquido es menor que 30, mayor que el límite líquido 30, es una 7.6. Fíjense que lo está definiendo en función de quién, del valor del límite líquido. Dice, el índice de plasticidad del subgrupo es igual o menor al límite líquido menos 30. Tu límite líquido, el índice de plasticidad, es mayor o igual al límite líquido menos 30. Si es menor o igual, una 7.5. Ahora, si el índice de plasticidad es mayor que el límite líquido menos 30, estamos en presencia de una 7.6. ¿Qué quiere decir? Concepto. La característica esta me está diciendo a mí, a mayor subíndice, más susceptibilidad a las aguas y mayor hinchamiento en presencia del agua. Escucho, alguien estaba hablando recién, perdón. ¿Alguien habló? No, profe, yo le quería preguntar Dale, si te escucho. el índice de grupo se aplica solamente a los A7. Y sí, esa sería la idea. Generalmente a los A7, no va a los otros materiales. O sea, para los otros materiales usamos esta tabla nomás y ahí ya... Esta tabla directamente. Bueno, vamos a tratar de ver qué significa todo esto desde el punto de vista de la aplicación de los suelos. Para poder representarlo hay que hacer esto. Y este va a ser el práctico que van a hacer ustedes. Esto está bastante simple, no pasa nada. Pero usted tiene que tratar de identificar cómo clasifica un suelo. Entonces dice, supongamos que tenemos un suelo. Lo primero que yo tengo que hacer en un suelo es la granulometría. No voy a entrar, porque esto ustedes lo vieron en estudio de ensayo materiales. ¿Dónde lo vieron esto? No. Sí, ahí. Sí, por ahí. O si no, Sí, estoy suelo. solo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? La granulometría de los suelos. ¿Se lo hace en granulometría seca o granulometría húmeda? ¿Cómo se hacía? Seco. Seco, seco. Nah, Seco. para un suelo no. Ve que tan flojo todo atorrante. Qué caga. Generalmente para los suelos se hace lo que se denomina, se lo satura 24 horas y se lo deja lleno de agua a la muestrita del suelo. ¿Ustedes vieron suelo o no? Porque esto es el gran problema nuestro. Ay, papá. Bueno, no vamos, no hay problema ustedes, no se preocupen, muchachos. No. Ingeniero, lo que hicimos fue ensayo nomás con los suelos. ¿Y no vieron suelo, mecánica del suelo? Límite líquido, ¿no Geotecnia. vieron? ¿Eh? Sí, dimos esas cosas. Y bueno, ¿y cómo hicieron el límite líquido? Ni me acuerdo. Virtual, así que no hicimos. Nos tocó virtual, así que vimos videos. Ah, bueno, ahí está el problema. Bueno, generalmente lo que uno hace es, cuando viene una muestra de suelo, no se preocupen, ojo, no es nada contra ustedes, ni mucho menos. Esto es lo que estamos pasando, es lo que nos está pasando, no queda otra. Generalmente cuando viene una muestra de suelo, lo primero que hay que hacer, y lo van a ver en obra, por eso queremos llevarla a usted a obra, a la muestra de suelo, primero que nada se la identifica, de dónde vino, el yacimiento, la zona, la traza, etc. Una vez que viene la muestra de suelo, ahora que estaban llamando, no sé quién es. No sé quién está llamando. Estoy dando clases, yo, che. Aguanten, aguante, está sonando la porquería. Aguanten, no sé quién que está llamando. Apagamos. Bueno, viene la muestra de No hay suelo. problema, profe. Cuando viene la muestra de suelo, lo primero que tienen que hacer es identificarla. O sea, de dónde vino, de la progresiva, o de tal yacimiento, de tal profundidad, etc. Cuando llega al laboratorio, lo primero que hacemos es, bueno, identificada, se hace lo que nosotros llamamos un cuarteo rápido. Se trata de hacer un tamizado rápido. ¿Por qué? Porque una fracción de ese material, yo voy a tener que hacerlo pasar todo por tamiz número 4, por ejemplo, y a esa fracción pasa tamiz 4, tamizado rápido, de suelo, pasa tamiz 4,
voy a pesarle, por ejemplo, un volumen de 500 gramos y lo mando al horno para que se seque la muestra del suelo. Una vez que tengo la muestra seca del suelo, la saco y la tengo que cuartear recién ahí, bien cuarteadita, y lo lleno de agua. ¿Por qué lo lleno de agua? Porque yo tengo que hacer lo que se denomina lavado PASA-TAMI 200. Y el porcentaje PASA-TAMI 200 de una muestra de suelo siempre se lo hace por lavado PASA-TAMI 200, o sea, por lavado. Al resto del material retenido, yo le hago un tamizado físico en seco. Ahora bien, otra parte del suelo, generalmente lo que ustedes han dejado aparte, lo hacen tamizar sin lavado por el tamiz 40. Y a esa fracción pasa tamiz 40 es la que le hacen el límite líquido y el límite plástico. ¿Se ubican el concepto? O sea, a la muestra de suelo una parte va para granulometría, lavado por tamiz, lavado húmedo, y otra fracción le voy a hacer la plasticidad. Para la fracción pasa tamiz 40 y le hago límite líquido y límite plástico. Entonces voy a tener la granulometría de una muestra representativa de suelo. Generalmente, si es suelo, se toman 100 gramos o 500 gramos, y a esos 500 gramos que mandé al horno, que después lo puse en agua, lo hice las 24 horas para que el material se hinche bien, lo puse sobre un tamiz 200 y lo lavé perfectamente. Lo que se me fue la fracción limosa arcillosa, y lo retenido por el tamiz 200 le hago un tamizado. ¿Qué tamices? 4, 10, 40 y 200. ¿Y por qué estos tamices nomás, ingeniero? Porque estoy haciendo la clasificación de suelo HRB, y el HRB trabaja tamiz 10, tamiz 40, tamiz 200. Y estos son los series de tamices que van a utilizar ustedes. ¿Y por qué, ingeniero, aparece la... Aguante, descartar. Aguante, dice Macana. ¿Por qué toma el tamiz 4? Porque yo el tamiz 4 lo tengo que cortar para ver si voy a usar un proceso de compactación de una manera o de la otra. Después la vamos a aplicar, no se preocupen, no importa. 4, 10, 40 y 200 para la granulometría del material. Y le hago el límite líquido y le hago el límite plástico. La plasticidad es la diferencia entre el límite líquido y el límite plástico. ¿Y qué tengo que ver yo para clasificar este material? Primero que nada, este material pasa tamiz 200. Rápido. Pasa tamiz 200, 34,6. ¿Es fino o es grueso? Grueso. ¿Por qué es grueso? Porque es menos del 35% pasa tamiz 200. Entonces dice, ya estoy al lado de los gruesos. Bueno, vamos para atrás. Estoy acá. Estoy dentro de este campo. Entonces la pregunta que me tiene que hacer la teoría es, ¿cómo es tu pasa tamiz número 10? Lo primero que tienen que mirar. Vamos para allá. 58,8%. Por lo tanto, miremos. Voy para atrás. Tamiz 10. Máximo era el 50. ¿Puede ser en A1A o no? No, no puede ser. No, no puede ser en A1A. ¿Por qué? Porque el A1A me está diciendo que el máximo es 50%. Por lo tanto, una 1A negativo. Vamos a la 1B. Perdón. Sí, si acá no da, venimos acá. Pasa tamiz 40, máximo el 50%. Vengo para acá. ¿Podría ser o no podría ser A1B? Sí, Sí. podría ser A1B.
Y el Passat a mí 200 me dice máximo el 25. Estoy acá. No. 34. No, no cumple. Por lo tanto, me voy para arriba. Descartado A1A, descartado A1B. Fíjense lo que me está diciendo la 3. Máximo 10%. Si yo me veo a mi gráfica, me está descartando el material A3, ¿sí o no? Sí. Sí. Me voy entonces. Ya no es ni A1 ni A3. Es una 2. Al ser A2, yo tengo que ver dónde estoy parado. A24, A25, A26 y A27. Y la variable va a depender del límite líquido o de la plasticidad. Y ahí me voy para abajo. Mi límite líquido es menor de 40. ¿Sí o no? Sí. Bueno, entonces digo, ¿cumple? Sí, señor. Podría ser A24. ¿Cuándo es la plasticidad? 10. No. No Acá se es puede. 11. Malas condiciones. Este no es A25, ¿no? ¿Por qué no es A25? Porque el A25 me está diciendo que el límite líquido es 35. Y acá yo estoy teniendo un límite líquido de 41 mínimo. No. Por lo tanto, me tengo que ir. ¿A dónde? Acá. A6. 40 máximo, 11 mínimo. Sí, ahí cumple. Y ahí está. Y acá aparece el índice de grupo. 0. Es un A, 2, 6, 0. Un muy buen suelo desde el punto de vista de la ingeniería vial. ¿Y ustedes por qué se van a dar cuenta que es muy buen suelo? Primero, en general, tu Passat a 200 es bajo. Segundo, el límite líquido no es tan alto. Y fundamentalmente la plasticidad es baja. ¿Qué me decía el método de los terraplenes de la Dirección Nacional de Vialidad? Fíjense. Plasticidad menor de 25. Por lo tanto, este material A26 tiene una plasticidad de 13, 12, no sé cuánto era el valor que tenía, mucho 11 y piquito. más chico que 25. Por lo tanto, este material, acá estoy, espectacular desde el punto de vista de la ingeniería vial. Este material, si ustedes van a ver, después vamos a hacer otra materia, este material puede tener un valor soporte mayor al 15%. Por lo tanto, es un material espectacular desde el punto de vista de ingeniería vial. ¿Cuál podría ser este material? Un material correntino, suelo correntino con algo de arcilla o algo de plasticidad. Maravilloso. Ahora bien, con esto, ¿qué hacemos en la ingeniería vial? Clasificamos el suelo con una planilla Excel. Este es un Excel que se le voy a mandar ahora, dentro de los archivos que se los mando, se los mando. Entonces ustedes lo que tienen que poner es, fíjense, entra el límite líquido, el límite plástico, la granulometría pasa hasta 1004, 10, 40 y 200, y en función de estos datos y de la granulometría, el tipo le saca el índice de grupo y lo va a clasificar desde el punto de vista de la HRB y desde el punto de vista del SUC. Es una arena arcillosa. Muy lindo suelo desde el punto de vista de la ingeniería vial. Hay otro ejemplo, otro suelito. Fíjense, este suelito tiene 90% Passat a 200. O sea, es fino. Si es fino, ¿por qué? Porque tiene más del 35% Passat a 200. Por lo tanto, hay que mirar el límite líquido y el índice de plasticidad. 30 y 12. Si estoy acá, fíjense. 30, acá cumple, 12 no cumple. Me voy acá. 30 cumple, 12 cumple, es una 6.
Y ahí sí deberíamos, si queríamos hacer el índice de grupo. Y le da 6 a 6, 9. Y si ustedes lo verifican, está acá metido, y lo hacen por la planilla de los Excel, y le está diciendo que es un A6 y es un CL, es una arcilla de baja plasticidad. Al tener una plasticidad del 12, es un suelo apto para ser estabilizado, puede ser muy bueno para un terraplén, pero si quisiera hacerlo mejor, debería estabilizarlo con algún producto químico. Después tienen una 4, es lo mismo, fíjense, tiene una plasticidad relativa, una granometría, un límite líquido, la plasticidad es menor que 10, este me está diciendo que es fino, luego con neta plasticidad lo puedo graficar desde el punto de vista de lo que sería A4, que para nosotros, en la provincia del Chaco, es uno de los mejores suelos que podemos encontrar desde el punto de vista de la ingeniería vial. A ver, algunos de ustedes de la zona de, qué sé yo, Las Breñas, San Bernardo, por ahí, bueno, este Yo sí. suelo es el suelo arenoso que ustedes pueden encontrar en esa zona. Charata, Las Breñas, pasando Quitilipi, yendo hacia Machagay, perdón, no Machagay, hacia Espeña, o hacia el interior, hacia el dorsal, hacia el sur de la provincia del Chaco, un suelo A4. Muy buen suelo desde el punto de vista vial y un buen suelo también desde el punto de vista agrícola. El suelo arenoso o ese tipo limo arenoso que presentan ustedes en cierta parte de Charata, Las Breñas. ¿Cuál es el problema? Un A4 sin plasticidad no es bueno. Es un suelo muy polvoriento y es un suelo que hay que darle algo de plasticidad. Pero desde el punto de vista de la agricultura, maravilloso. Y este es un suelo típico de nuestra zona en la ciudad de Resistencia. Vamos a mirarlo a este suelito. Y por la hora creo que vamos a cerrar acá porque hay clasificación de suelo. Fíjense, el 96% mayor al 35%. Por lo tanto, un suelo fino. Un límite líquido del 56, 57%. Un suelo típico en la provincia del Chaco, capaz en la zona de Machagay, en la zona de Machagay, entre Plaza y Machagay, un suelo arcilloso, horrible ahí. Bueno, tiene una plasticidad, límite líquido, límite plástico. Fíjense que la plasticidad está arriba del 30. Bueno, si ustedes lo miran, este suelo es un suelo o A7, o A75, o A76. Bueno, es un A76, que va a tener una plasticidad del 36%, el 95% pasa también 200, un índice de grupo de 19, es una porquería desde el punto de vista vial, y es lo que ellos llaman CH. ¿Qué es lo que es el CH? Es una arcilla de alta plasticidad. Este suelo desde el punto de vista vial, aunque tenemos nosotros, lo podríamos utilizar para la obra vial, y no. Fíjense que este tiene una plasticidad mayor a 25, que era el límite que me ponía la Dirección Nacional de Vialidad. Este suelo, CH, no apto para terraplén. ¿Se ubican la idea? Yo llego hasta acá nomás, porque si no acá entramos a compactación de suelo, que es otro tema, lo quiero la semana que viene. Yo lo que quiero es que ustedes cierren la idea. Hemos visto clasificación de suelo. Hemos visto que hay clasificación de suelo el tipo el SUC y el HRB. En obra vial vamos a utilizar el HRB. Y especialmente, ¿por qué? Porque el HRB es lo más simple que hay para ser usado en obras viales. Le voy a mandar el PowerPoint le voy a mandar el Excel para hacer los cálculos de clasificación de suelo y le voy a mandar como un trabajo práctico número 1, 4 o 5 suelitos que ustedes lo identifiquen. No es nada del otro mundo. Lo que yo quiero es que ustedes empiecen a familiarizarse con lo que sería la clasificación de suelo, porque lo que estamos viendo en esta materia es toda la obra que vamos a hacer, lo tenemos que asentar sobre algo.
que va a ser un suelo, ya sea de un desmonte o un terraplén, pero todo lo que vamos a diseñar tiene que estar asentado sobre ese suelo. Y ese suelo tiene que ser apto desde el punto de vista de la ingeniería vial. ¿Alguna pregunta? Inge, Dale, en ese último caso que usted está explicando, acá. habría que buscar otro camino, sí, habría que buscar otro camino con otro tipo de suelo, ¿o qué hay que hacer? Sí, acá lo que hay que hacer es tratar de estabilizarlo. Entonces, lo que vamos a ver es con otra pata de la materia es cómo puedo estabilizar un suelo de esta característica. Uno podría hacer mezclarlo. A este suelo lo mezclo con arena. Si alguien conoce estos suelos, son suelos muy difíciles de usarlo. Entonces, la estabilización de ellos no es barato, porque tiene que gastar energía para tratar de desmenuzarlo. ¿Y con qué lo podría mejorar? Primero que nada, si tuviese arena, lo mezclo con arena y hago un material mixto. Le modifico la granulometría. Y el otro proceso ya es químico. Tratar de ponerle un estabilizante químico que modifique el comportamiento de la fracción limosa o arcillosa que presenta este suelo. Y ahí yo lo tengo que modificar con algún producto que ustedes disponen. Uno, lo más barato, es la cal. Y es lo que uno llama la estabilización de los suelos con cal. Es lo único, ¿no? Puede ser con estabilizaciones químicas. Eso también está entrando en el mercado. Una estabilización química son componentes que lo que tratan de hacer es impermeabilizar la fracción arcillosa, la molécula de arcilla, que es la que chupa agua y es la que le confiere sus propiedades al cuerpo de ese suelo. Si yo la puedo aislar químicamente, maravilloso. Son lo que eso hacen los estabilizadores iónicos, le llaman, o estabilizadores químicos. Googleenlo, hay varios en el mercado. La Facultad de Ingeniería había patentado uno, en donde lo que trataba de hacer es utilizar el tanino, el producto tanino, como derivado de la explotación forestal, y ese producto tanino lo mezclo con suelo, reacciona químicamente y lo impermeabiliza el suelo. Obviamente que la solución más conveniente para estabilizar este tipo de suelo es una cuestión económica. Si yo no tengo suelo, no estamos hablando todavía acá, pero puede aparecer sales, y yo voy a tener que hacer alguna solución ingenieril para evitar que esa sal me contamine la estructura. Algunos de ustedes formoseños, en Formosa se ponen film de polietileno cuando el manto de sal es muy bueno, muy alto. Entonces se ponen film de polietileno de tal manera de impermeabilizar y evitar que el agua avance por la capa del suelo y empuje las moléculas de sales y me contaminen toda la estructura. ¿Cuál es la particularidad de la sal? Chupa agua. Y si chupa agua, me modifica la característica que yo estoy buscando, que tiene que ser durable la estructura. Bueno, una de las maneras que hay es poner un manto impermeable, un film de polietileno, para evitar que la sal existente a lo largo de la traza me sature con sal ese suelo seleccionado que yo estoy poniendo arriba. Bueno, lo vamos a ir viendo en esta materia, no se preocupen, muchachos. Pero yo puedo estabilizar un suelo feo con arena, mezclando granulometría, o con algún estabilizador químico. Lo más barato que tenemos nosotros es la cal, o si tengo la suerte de conseguir un estabilizador químico, ConAid, ConAid, se escribe, con-AID, AID, googleenlo, son estabilizadores químicos que hay en el mercado, que se lo ofrecen como la panacea. Hay que hacer los ensayos, hay que hacerlo bien los ensayos. Pero bueno, esa sería la idea. Gente, quedamos acá, después venimos con compactación de suelo. Inge, Dale. y si el suelo no está bien estabilizado, después se socava y se llena de baches. Claro, porque el suelo, vamos a ver ahora, cómo estabilizo un suelo. Y en uno de los procesos más elementales es compactándolo. ¿En qué rama? ¿Rama seca o rama húmeda? Lo vamos a ver ahora. Y dentro de la rama seca o rama húmeda, yo tengo que tratar de compactar al suelo a la mayor energía que sea compatible con ese suelo. Vale, ya está estudiado, no se preocupen. Y vamos a ver que teníamos dos tipos de suelo, o dos tipos de energía de compactación.
una energía sí chica y una energía alta. ¿Y por qué modificamos la energía de compactación? Casualmente, por el cómo es el comportamiento del suelo a lo largo de su vida útil en función de la energía entregada. ¿Por qué? Pues yo tengo un suelo reactivo, fino, y le pego mucho golpe. Yo capaz tengo una muy buena compactación, pero ese estado no va a ser estable, porque ese estado es como que compacté un resorte. Cuando experimente cambio de humedad por absorción de humedad, ese material va a ser como un resorte y se va a expandir. Esa energía no es la de equilibrio. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante en esta materia, no se preocupen. Gente, quedamos así. Semana que viene compartimos la clase con ustedes nuevamente y les mando el link de la charla y les mando el Excel y algún trabajo práctico ya realizado y después más adelante les mando el que van a tener que hacer ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Listo, profe. Chao, gente. Hasta Gracias. luego. Chao, Inge, gracias. Chao, chao. Hasta luego, Inge. Hasta luego, gente. Gracias por todo. Chao, chao.